El último, el último presidente militar así de formación militar que tuvo nuestro país, pues fue el general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Sí? Fue el último presidente de formación militar. A partir de Lázaro Cárdenas, en México, ningún presidente de la República ha tenido formación militar. No, nunca ha sido militar en el pasado. Lázaro Cárdenas ejerció la presidencia de la República en condición de general en retiro. Fue un general revolucionario, peleó con el gobierno, ¿sí? Peleó del lado del gobierno. Bueno, ya en la parte final, digamos, de la revolución. Pero este fue el último presidente con características o con formación militar. ¿Por qué es importante y por qué lo traigo a colación esta noche? Bueno, primero porque ha sido un referente, es un referente constante del presidente López Obrador, Lázaro Cárdenas. Es un referente constante. Dos, porque a partir de este gobierno, aunque el presidente Lázaro Cárdenas era militar y se venía, México venía de la revolución y con Lázaro Cárdenas comienza una gran transformación social, se encarga Lázaro Cárdenas de ponerle fin a una era que fue terrible para México, que fue la época post-revolucionaria. Es después de la revolución, después de la caída de Porfirio Díaz, después del ascenso de Madero, del asesinato de Madero y los asesinatos de los líderes revolucionarios, tanto de los opositores al gobierno como de los que estaban del lado del gobierno, o sea, de Zapata, de Villa, del otro lado, pues de Obregón, de Plutarco Elías Calles, ¿sí? Que le dan forma al PRI, a toda la estructura, había que llevar al país a un modelo de estabilidad, ¿no? Y tratar de meterlo finalmente al desarrollo que México ya presentaba pues muchas cosas pendientes y mucho retraso respecto a otros países, principalmente con Estados Unidos, que era nuestro vecino. Y Lázaro Cárdenas logra ese cometido y mantiene y permite que el ejército se organice y se reorganice detrás del presidente, detrás del ejecutivo. Y a partir de ahí se le comienza a dar una serie de funciones ya muy claras, muy definidas al ejército. Y aquí, digo, no es precisamente, están definidas desde la Constitución, lo aclaro, desde la Constitución del 17. Pero en la práctica, con el último presidente de formación militar, quien lleva al ejército a una posición de orden, de sometimiento total al ejecutivo, aunque él era un mando militar importante, es Lázaro Cárdenas. Y desde su creación, el ejército mexicano está hecho, formado y tiene como su misión principal la defensa de la soberanía nacional. Esa es la misión principal del ejército. El ejército está formado, diseñado para eso. ¿Para qué? En caso de que haya fuerzas externas, entiéndase un gobierno enemigo, un ejército enemigo, que intente, como sucedió en el pasado, invadir el territorio nacional para poner en riesgo la soberanía de México, la independencia y soberanía de México, entonces el ejército tiene esa función de salir a defender la patria, de salir a defender al país. Y la función autorizada que tiene el ejército mexicano es que haciendo ese trabajo y esa función, su objetivo principal es eliminar al enemigo. No es dialogar con el enemigo, no es platicar con el enemigo, no es respetarle los derechos humanos al enemigo. El ejército está hecho y diseñado de origen para ir a la guerra, para acabar con el rival. Aunque es cierto, hay tratados internacionales que hoy establecen pues, ciertos códigos en el combate, en Ucrania y en Rusia, por ejemplo, hoy es la discusión, ¿no? De cómo se combate y cómo se violan los tratados internacionales, pero bueno, los ejércitos, también como podemos ver en ese ejemplo, están hechos para matar, ¿sí? Y muchas veces, o generalmente cuando se entra en un estado de guerra, es muy difícil poder diferenciar entre la aplicación de tácticas de guerra que pongan a salvo a los civiles y las que no. Entonces, para eso sirve el ejército. El ejército está hecho para matar. ¿A quién? Para eliminar a quién? A quien ponga en riesgo la soberanía nacional. ¿Sí?
un ejército enemigo. Bueno, para eso está hecho el ejército, para eso está diseñado, y a partir de ahí y a la fecha, se desata en el sexenio de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012 una discusión que ya venía de antes, porque ya se había dado antes esa discusión en el sexenio de Vicente Fox, en el que el presidente Vicente Fox entonces tuvo que informar, tuvo que reportarle al Congreso cómo era que el ejército ya entonces, entre el 2000 y el 2006, comenzaba a hacer labores mucho más visibles, mucho más activas de contención del narcotráfico, de las actividades de la delincuencia organizada. Y no es porque estas actividades no existieran antes, claro que existieron antes, y claro que el ejército hizo funciones de contención y de combate, y en muchos casos, digámoslo también de manera clara y directa, de colusión con el narcotráfico, también, de asociación de altos mandos militares con el narcotráfico, también sucedió. Y es entonces, en ese sexenio, cuando Fox dice, a ver, constitucionalmente no está permitido que el ejército haga labores que le corresponden a las fuerzas civiles. ¿Cuáles eran las fuerzas civiles? Bueno, para el sexenio de Vicente Fox fue la Policía Federal Preventiva, la famosa PFP, ¿se acuerdan? Bueno, esa policía era la encargada de prevenir la delincuencia y de combatir a la delincuencia organizada. Esa era su función. Uno de los titulares, fíjense ustedes, el primer titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Vicente Fox fue Alejandro Gers Manero. Fíjense nada más qué cosas, ¿no? Hoy fiscal general de la República con López Obrador. Bueno, y se va Vicente Fox y llega Felipe Calderón, y Felipe Calderón cambia de estrategia y de ser el presidente del empleo, así ganó la presidencia, prometiendo ser el presidente del empleo, se convierte y marca su sexenio como el presidente que le declara la guerra al narcotráfico. Y hace y echa mano Felipe Calderón de lo que tenía a su disposición, que era una Policía Federal Preventiva, pone al frente de esa corporación en la Secretaría de Seguridad Pública al controversial Genaro García Luna, que desde que lo pone ahí, versiones por todos lados de que tenía nexos con el narcotráfico, hoy está siendo procesado en Estados Unidos por eso. Pero también Felipe Calderón utiliza y recurre al ejército mexicano para reforzar las labores en las que la Policía Federal Preventiva era rebasada, en número de elementos, en capacidad de fuego y en capacidad organizativa. Cubrir el país para el reto que le significó al gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón, con ese combate frontal que le declara a la delincuencia organizada, que convierte en un baño de sangre en el país. El resultado de ese baño de sangre esencialmente es que dos fuerzas federales, el ejército por un lado, la marina sobre todo, y la Policía Federal Preventiva, se le ponen enfrente a los grupos delincuenciales y se tiran bala por todo el país. La consecuencia, pues, es el baño de sangre en la administración de Felipe Calderón. Para 2010, a 2 años de las elecciones del 2012, López Obrador comenzaba a perfilarse ya como el candidato natural de la izquierda en el PRD entonces para llegar a la presidencia de la República. Y su discurso sobre este tema particular, sobre la estrategia de seguridad, sobre la función del ejército mexicano, era que por ningún motivo el gobierno tenía que permitir, y se le tenía que permitir al gobierno por ningún motivo, que mantuviera una política de militarización. Advertía el entonces López Obrador candidato que era muy riesgoso para el país, pero sobre todo para el ejército. Así hablaba Andrés Manuel López Obrador de 2010, precandidato entonces del PRD a la presidencia de la República. Cuidado, yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Además,
Esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Los han lanzado a la calle a una aventura, es toda una estrategia fallida, que regresen los soldados a los cuarteles. Este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera. ¿Qué pasó entonces? Vinieron las elecciones de 2012, López Obrador no gana la presidencia, gana Enrique Peña Nieto y se hace cargo el presidente Peña Nieto de su política de seguridad, o mejor dicho, no se hace cargo el presidente Peña Nieto, sino su política de seguridad se le encarga al secretario de Gobernación. Y entonces, de la poderosa Secretaría de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón, pasan todos los mandos a estar ahora en manos del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y desde ahí se tiene el control también de una Policía Federal Preventiva, a la cual se le da otra renovación, se habla de una modificación, de una nueva capacitación, de más adiestramiento. Se habla por primera vez del famoso proyecto de la Guardia Nacional. Ahí es donde se habla por primera vez de la Guardia Nacional y se hace este intento de los policías en coches bonitos, en uniformes muy bonitos. Si no estoy mal, se llamaba Guardia Civil, me parece que era la Guardia Civil, que quedó en eso, en un proyecto de coches bonitos, de patrullas bonitas, de mucho gasto de dinero, pero en nada efectivo. Se hablaba de que iba a ser una corporación de cercanía, que iba a ser una corporación que iba a sustituir la labor ya muy controversial para ese momento de la Policía Federal, que tenía más señales de estar involucrada con el narcotráfico y de trabajar para el narcotráfico, otra vez en esta historia que parece repetirse eternamente en México, que en lugar de la gente y de la población. Y en el ejército había también, pues para ese momento, más confianza por lo que había sucedido en la administración de Felipe Calderón, pero también había ya, el ejército venía arrastrando un lastre de acusaciones y de señalamientos de excesos, de uso excesivo de la fuerza en el sexenio de Calderón en contra de la población civil, de los famosos daños colaterales. Y durante la administración de Enrique Peña Nieto, las cosas fueron más o menos controladas. Tampoco se puede decir que cambiaron las cosas. Digamos que se mantuvieron las cosas casi igual que con Felipe Calderón. Casi igual. Hasta que en el ejército comenzaron a gestarse las primeras expresiones de exceso, de verdadero exceso en el uso de la fuerza. Y entonces vino Tlatlaya, y en el Estado de México, ¿no? En donde se quedó probado que militares habían ultimado en un juicio sumario a civiles, presuntamente delincuentes, pero los habían ejecutado sin un juicio de por medio, y eso es ilegal, aunque fueran delincuentes. Y después de Tlatlaya vienen otros eventos también en los que el ejército mexicano se ve involucrado y en el que se habla de pues, exceso de uso y de fuerza, hasta que viene el evento que detona y que le da un cambio total a la estrategia de seguridad, pero en general al gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que se vieron involucrados todas las fuerzas de seguridad existentes en ese momento. Se vieron involucrados policías municipales, la Policía Estatal de Guerrero, la Fiscalía de Guerrero, la Policía Federal Preventiva Federal, por supuesto, el Ejército. Todas las corporaciones de seguridad habidas y por haber participaron de una o de otra manera en un evento que hasta hoy sigue sin solución, hasta hoy sigue sin respuestas, pero que ese sexenio, el de Enrique Peña Nieto, queda marcado por ese tema. Y a partir de ese tema, desesperadamente, ya con la confirmación de que las cosas en materia de seguridad no funcionaron con Enrique Peña Nieto y el baño de sangre en el país era todavía mayor que con el de Calderón y que la estrategia de capturar a las grandes cabezas del narcotráfico tampoco había funcionado y que el avance de los cárteles de la droga se había incrementado y que había aparecido el cártel Jalisco Nueva Generación y que el Chapo se les había escapado de la cárcel, desesperado, el presidente Enrique Peña Nieto diseña una estrategia que buscaba
ordenar legalmente la participación del ejército en tareas de seguridad. Le llamó Ley de Seguridad Interior. Fue un proyecto de ley que envía el presidente al Congreso, Peña Nieto, para, insisto, por primera vez, intentar darle al ejército una condición de legalidad en obras en materia de seguridad, en labores de seguridad, para que dejaran de estar en la ilegalidad, y se contemplaba en esa ley muy concretamente en qué cosas sí podía participar el ejército y en qué cosas no podía participar en el ejército. Por supuesto que hubo una gran discusión, una muy fuerte discusión. Y los primeros, fíjense, y les voy a presentar este audio porque se me hace verdaderamente importante recuperarlo, por el personaje y por muchas cosas. Pero primero les voy a pedir que le pongan mucha atención, porque el audio no es el mejor. Fue un evento en el que se grabó el audio ambiental. Y ya tiene algunos años este video. Es un video del año 2016. Van a escuchar ustedes, vamos a escuchar y a ver a Salvador Cienfuegos, al general Salvador Cienfuegos, entonces secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto. Y se refería el general Cienfuegos a dos cosas. Uno, a su deseo como jefe de las Fuerzas Armadas de regresar inmediatamente a los cuarteles, porque era tanta la presión social sobre el ejército que decía Salvador Cienfuegos, y esta es la otra parte importante de la que habla en este audio, en este evento público, y dice: ninguno de los que estamos aquí, era un evento con militares, un desayuno con militares, estudiamos para perseguir delincuentes. No lo dijo, pero le faltó decir: nosotros estudiamos para matar al enemigo, porque para eso se forma un militar. Guste o no el término, pero para eso se forma un militar, para exterminar al enemigo, no para detener delincuentes. Y decía entonces ya Salvador Cienfuegos: somos los primeros que queremos regresar a los cuarteles y dejar de hacer cosas que no nos toca hacer, que no nos sentimos a gusto hacer. Se lo platico un poco porque el audio, desafortunadamente, no es el mejor, pero vamos a intentar escucharlo. Adelante, yo sería el primero en levantar una de las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros no pedimos, ustedes lo saben, yo lo tengo que decir, no pedimos estar ahí. No nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuencia. Nuestra idea, nuestra posición es otra y se está desnaturalizando. Bueno, la discusión siguió. Se envió la iniciativa. Peña Nieto empuja la iniciativa, insistía en que el Estado mexicano, en que el gobierno necesitaba tener una herramienta legal que le permitiera que legalmente el ejército pudiera estar en las calles, reforzando la labor de las ya rebasadas policías federal y estatales. El tema de inseguridad era insostenible para ese momento ya en su gobierno. Tenían encima además el tema de los desaparecidos y una gran presión social de cara a las elecciones en las que cada vez el presidente salía peor evaluado, y un tema en el que, además de la corrupción, no calificaba bien Peña Nieto era, por supuesto, el tema de la seguridad. La estrategia, también la de Peña Nieto, había fracasado. Bueno, vino entonces el debate legislativo, porque hubo debate. Para ese momento ya había nacido Morena, ya había legisladores de Morena en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pero eran la minoría. La mayoría para ese momento la hacía el PRI, y el PAN y el PRD, por supuesto, que no eran aliados en ese momento, de hecho fueron rivales en las elecciones posteriores, pero digamos que pues pactaron las reformas estructurales y avanzaban en bloque frente al naciente Morena, que era muy pequeñito. Y los legisladores de Morena hablaban efusivamente, o los del PT, que ya se perfilaban para ser aliados de Morena, hablaban efusivamente de lo que consideraban un verdadero riesgo: dejarle al ejército, darle al ejército tal poder y tal responsabilidad. Y conste, estaban hablando exclusivamente de seguridad pública. No estaban hablando de construir aeropuertos, ni trenes, de administrar aeropuertos, ni puertos, ni puertos a la mar. No, estaban hablando exclusivamente de seguridad pública.
Vamos a escuchar al insigne Manuel Bartlett Díaz, entonces senador de la República por el PT, y esta era la argumentación de un político con mucha experiencia, que mucho sabe de las cloacas de la inseguridad o la seguridad pública en el país, porque tiene muchas cuentas pendientes que rendir, pero en ese momento era el paladín de la defensa en contra de la militarización en el país. Meter al ejército a donde no debe de estar y poner en riesgo al país. Seriamente, analicen, porque sí se va a militarizar al país, corriendo un riesgo que han corrido todos los países de América Latina, menos nosotros, porque se logró un ejército civilista y destinado a sus tareas, después de grandes problemas. Herencias de terror que dejan Calderón y Peña Nieto al pueblo de México. Ahora van a militarizar al país. Es dejar al presidente y a su ejército libres sin ningún control. La voluntad de los Estados Unidos es que los ejércitos de América Latina cuiden a sus empresas mineras, a sus empresas petroleras, a sus empresas eléctricas. Y si ustedes aprueban esta ley, pues ya vamos a ser los reos de las Fuerzas Armadas. Faculta a las Fuerzas Armadas. Qué interesante sería saber si Manuel Bartlett Díaz sigue pensando hoy que el ejército de Estado, que el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo que el ejército mexicano cuide a las empresas estadounidenses. ¿O será eso que finalmente también el presidente López Obrador cedió y por eso está buscando que el ejército se haga cargo de eso? Es una pregunta que queda ahí en el aire, ¿no? Pero acabamos de escuchar justamente a Manuel Bartlett. La discusión, pues, fue amplia. Mientras se discutía esto en el Congreso, las elecciones estaban a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 2017. En octubre de 2017, ya muy cercano a que terminara la etapa de pre-campañas y comenzaran las campañas rumbo al 2018, López Obrador iba arriba en las encuestas. Todas las encuestas daban 2-1, 3-1 a López Obrador sobre los candidatos del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, José Antonio Meade. Entonces, López Obrador en sus videos hablaba ya más como presidente, como alguien que tenía pues decisiones tomadas respecto a casos y a temas muy específicos. En una gira por Guerrero, a propósito de eventos violentos que hubo esa ocasión en la que el que entonces candidato López Obrador recorría el estado de Guerrero, y de la discusión que todavía estaba de manera pues muy intensa en el Congreso, porque hay que decir que la Ley de Seguridad Interior terminó finalmente en el terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional. No pasó. Ahí terminó ese intento de Enrique Peña Nieto. Pero López Obrador ya hablaba en 2017, octubre de 2017, de su plan y su idea. Y por primera vez, es ahí, en octubre de 2017, cuando por primera vez López Obrador, candidato, habla de la Guardia Nacional. Pero ojo, dice que no es necesario modificar ninguna ley, que no es necesario modificar la Constitución. Habla de la Guardia Nacional, sí integrada con elementos militares, pero con un mando único. Y dice, ya existe el mando único en la Constitución. Simplemente vamos a formar una corporación militar, le vamos a dar orden y le vamos a poner un mando civil. Y esa será la solución, un poco decía el entonces candidato a la presidencia de la República. Lo escuchamos en propia voz. Vamos a integrar a las corporaciones policíacas, a la Marina y al Ejército. Va a haber una Guardia Nacional. Ahora es un desastre porque cada corporación hace lo que considera. Por un lado está la Marina, por otro lado está el Ejército, por otro lado están las policías. No va a ser así. Va a haber una Guardia Nacional porque son 240,000 soldados, 50,000 marinos. Estamos hablando de una fuerza de 300,000 elementos, más las policías estatales, municipales. Las vamos a integrar y de manera coordinada vamos a actuar. Por eso estoy hablando de la Guardia Nacional y no se necesita. Va a haber mando único
pero no porque se vaya a modificar ninguna ley. Ya está en la Constitución el mando único, que lo ejerce, si no hay vacíos, el titular del Ejecutivo. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República. Ya existe mando único. Lo que hay que hacer es ejercer esa facultad constitucional, legal, todos los días. En muchas ocasiones, el ahora presidente López Obrador ha dicho que él no engañó a nadie, que él desde campaña lo dijo. Y en cierto sentido, no en estricto sentido, no, porque si escuchamos esta declaración en estricto sentido, en literal sentido, efectivamente no cumplió lo que dijo que iba a hacer. Porque al final la Guardia Nacional terminó siendo, sí, una corporación militar, pero con un mando militar, y lejos de que terminara esta siendo una corporación de militares para entregárselo a los civiles, lo que nos dijo hoy en la mañana el presidente es que será una corporación de militares que le devolverá formal y oficialmente a los militares. Así que el ejército tendrá la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana, el ejército y la Guardia Nacional. 4 corporaciones ya, no 3. 4 corporaciones más. O una corporación más para formar 4, digamos, en la estructura importante del ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así pues, vamos a escuchar también, porque me parece muy importante, que entendamos por qué hoy hay tanto cuestionamiento respecto a que el gobierno mintió respecto al real proyecto de la Guardia Nacional. Y es que cuando finalmente en el 2019 se envía el decreto para la creación de la Guardia Nacional, se le dice a la oposición y se nos dice a la gente esto que estoy advirtiendo. No, a ver. La Guardia Nacional no es un cuerpo militarizado. Es una policía formada por militares, porque son policías militares, policías marinos. Esa fue la explicación que dieron. La encargada de explicar la parte legal, digamos, ¿no?, de esta conformación fue nada menos que la secretaria de Gobernación en aquel entonces, Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se supone, ¿no?, conocedora de las leyes, nos estaba diciendo: no se preocupen, no se va a violar la Constitución, no estamos haciendo una corporación militar, es una corporación civil, sí con militares, le vamos a dar un mando civil, pero no hay nada que preocuparse, no hay tal militarización, nos decía. Fue, digamos, la institución que pensamos que no daría la imagen de militarización, una Guardia Nacional, porque ahí va a estar no los militares van a ser para la soberanía nacional, va a estar la policía, que ya trae otra formación, policía militar, policía naval, policía federal, y todo esto va a ser un conjunto de Guardia Nacional. O sea, el término es policía, no es soldados. Los soldados es otro nivel, otras corporaciones. Estas otras corporaciones van a estar, obviamente, en la defensa de la soberanía nacional, como no podría ser de otra manera. Pero ya la policía militar, la policía, y subrayo, policía, son otro tipo de entrenamiento, otro tipo de formación, que es ya policíaca, que es diferente, aunque esté, obviamente, en el lado militar o naval. Pero es que es la única manera, como lo dijo el presidente, hay veces que hay que decidir entre dos situaciones, no necesariamente las mejores, pero fue lo mejor que encontramos y, digamos, fue como un consenso, porque muchos de nosotros, pues obviamente queríamos que estuviera nada más la Policía Federal en su caso, pero no nos daba para la seguridad ahorita en este momento de nuestro país. ¿Por qué es importante recuperar estas voces? Porque uno puede entender que de 2010 a 2017 haya cambiado el diagnóstico y de la postura de ninguna manera podemos tener un país
un gobierno militarista, vamos a formar una Guardia Nacional Militar, vamos a aprovechar la fuerza del ejército para la seguridad. A esto no se preocupen, no es militarización, eso nos han venido diciendo. A el cambio del discurso ya en el gobierno de decir las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. Y sí, sí lo son. Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones que mejor imagen tienen ante la gente. También es cierto. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, es una institución que ayuda mucho porque repartió vacunas. Cierto. El Ejército ayuda mucho porque construyó en tiempo récord el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues sí, es cierto, también, ¿no? Si se puede, si se atiende a los resultados, es cierto. Pero esa no es la función del Ejército. Y lo que se dijo era que el Ejército no iba a cumplir funciones de civiles y que la Guardia Nacional no iba a terminar en control del Ejército. Y la razón, amigos y amigas, es que la experiencia que hay, no hablemos del mundo por ahora, en México, es que el ejército en el poder no acotado, como decía Manuel Bartlett, ¿no? Todo el poder, el presidente y su ejército con todo el poder, es un riesgo latente de abusos, de socavar las libertades individuales que tanto tiempo, sangre, luchas, guerras le ha costado a este país. Sería renunciar a la historia solo por concederle al presidente López Obrador, que tiene una gran popularidad, que lo que él dice del ejército es lo que es realmente el ejército. Y mucho sí lo es el ejército, pero el ejército es un organismo de fuerza que no está hecho para administrar aeropuertos, ni puertos, ni repartir vacunas, ni a lo que los pusieron los gobiernos anteriores, que es al plan de N3, que ayudan mucho, sin duda. ¿Qué sería de muchas cosas, de muchas labores de salvamento sin la presencia del ejército, de su infraestructura? Pero ¿saben por qué funciona? ¿Saben por qué funciona? Porque responden a una línea de mando que es completamente vertical. Porque un militar no puede decir no quiero, no voy, me niego. Un militar se le da una instrucción, un militar está educado para que vaya y obedezca. Se va usted con su pala y su pico y me abre el camino, punto. Así tengamos que estar trabajando 20 días con sus noches. Esa es la misión, a cumplir la misión. Y lo que responde un militar es misión cumplida, punto, se acabó, como le hayan tenido que hacer.